de las Fuerzas Armadas, uno tiene que pasar por un instituto que es la Academia Policial o por el Colegio Militar, que también se llama Academia Militar Francisco Solano. ¿Por qué son obedientes? Porque esa es la esencia de la fuerza pública. Se le da una orden y ellos tienen que cumplir. No hay ahí yo opino, yo creo, no existe. Son obedientes, no deliberan, ellos simplemente cumplen. Bueno, sí. Lo primero, aquí tienen ustedes fuerza pública. Es la única parte que la Constitución habla de fuerzas militares y fuerzas policiales. Después ya da la denominación oficial de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Bueno, aquí están las características respecto de las Fuerzas Armadas. Allá vos querías hablar. No, quería consultar algo que dijo el profesor. Dice que hay soldados que se presentan, ¿verdad? Y algunos ya se quedan ya como sargento. ¿Cómo es en ese caso? ¿Tienen que seguir la carrera militar o...? Esos son lo que se denominan suboficiales, ¿verdad? Hay institutos de formación para eso, para los que son sargentos, cabos y compañía, tienen ellos una pequeña instrucción militar. Ahí están, no sé si hay algo más respecto de esta característica de las Fuerzas Armadas: institución nacional, profesional, carácter permanente, profesional, ¿verdad? No deliberante, obediente, subordinada a los poderes del Estado y sujeta a las disposiciones de esta Constitución y de las leyes. Sobre eso, sobre estas características, no sé si hay algo más. ¿Están teniendo alguna duda? Entiendan una cosa, una institución nacional, eso significa que está en todo el país. Es permanente, ¿sí? Por eso es... eso ya les expliqué, que es un profesional no deliberante, obediente, y está subordinada a los poderes del Estado, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y está sujeta a la Constitución y a sus leyes. La ley del personal militar, el Estatuto del Personal Militar y la ley orgánica policial. Esas son a eso se atienen. ¿Cuál es la misión de las Fuerzas Armadas? La misión principal es custodiar la territorialidad, la integridad territorial, tanto interna como externa, y defender a las autoridades legítimamente constituidas. ¿Qué significa esto? Que en caso de que haya una asonada o un intento, ¿sí? A lo mejor no se acuerdan, pero el ultimísimo fue el año 2000, donde el último resabio, una tanqueta, una Tacurú, le dio un cañonazo al cabildo y la Armada y la Fuerza Aérea salieron a defenderle. O sea, la mayoría del ejército y la milicia salió a favor del gobierno que estaba constituido en ese entonces. Era un gobierno de unidad nacional. Después en el agosto fue el último, por suerte, y después de eso ya prácticamente no tuvieron ninguna, ya hace 20 años no tienen ninguna intervención la milicia. Y la policía igual, o sea, desde el 89 que ellos, digamos, paulatinamente fueron perdiendo cierto grado de poder con el nuevo Código Procesal Penal y cosas así. Ellos comenzaron a perder ese inmenso poder que antes tenían, ¿no? ¿Doctor? ¿Algo que quiera agregar? Profesor. Sí. Adelante. ¿Los grupos paramilitares privados cómo quedarían? Las fuerzas públicas están integradas por la Policía Nacional y por
por las Fuerzas Armadas. Los grupos paramilitares no son una fuerza regular. ¿Qué grupo, por ejemplo, sería? Por ejemplo, el grupo Wagner, pero en Rusia. Ellos contratan al grupo paramilitar privado que termina ejerciendo como el que sería el ejército militar regular. En Rusia. El grupo Wagner. Pero que se contrata a fuerzas Privadas. es bastante raro, sí es. Esos son mercenarios. Mercenarios, sí, directamente. Bueno, el Estado tiene, desde el punto de vista de la teoría política, tiene el monopolio de la violencia legítima. Se entiende que es el único órgano que tiene el monopolio de la violencia legítima. Por medio de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y de todo el aparato del Ministerio Público, Poder Judicial, penitenciarías, todo eso para, como digo, el ejercicio de la violencia legítima. Violencia no tiene que entenderse solamente, digamos, vinculado hacia lo que pensamos siempre, ¿verdad? Una represión. No es solo eso, ¿verdad? Sino, por ejemplo, privar de la libertad a personas ya es ejercer un cierto tipo de violencia sobre la persona, ¿verdad? El privarles de su libertad. Bueno, se entiende hoy, así como están las cosas, ¿verdad? Con la organización de todas las sociedades en estados, se entiende que el monopolio de la violencia legítima está a cargo exclusivamente del Estado. Es decir, no podría haber fuerzas paramilitares o parapoliciales, por ejemplo, es inadmisible para un Estado. La existencia fuera del control del Estado, aquí por ejemplo se habla del EPP, bueno, es una irregularidad para un Estado. Y en otros estados realmente ha habido fuerzas que hacían frente a las fuerzas regulares del Estado, a las fuerzas militares y a las fuerzas policiales. Por ejemplo, en Colombia, durante cierto tiempo, hubo zonas territoriales, ¿verdad? Ciertos territorios que estaban controlados por la guerrilla, y la guerrilla llegó a tener cerca de 50.000 personas entrenadas, armadas en esos territorios, y verdaderamente era una fuerza que hacía frente al ejército colombiano y a la policía colombiana. Ocurrió también en El Salvador, ya hace bastantes décadas, en que se daba un empate, digamos, en cuanto a fuerzas, a las fuerzas guerrilleras y a las fuerzas que estaban a cargo del Estado. Un Estado no puede admitir eso no se considera una situación normal. Puede existir, pero va a ser como una situación irregular. Hoy, por ejemplo, en Latinoamérica ya pasó la época de los movimientos guerrilleros, que era ese enfrentamiento con la fuerza pública del Estado. A ver, Sí, que la Fuerza Armada fue perdiendo poder porque su autoridad antes no estaba tan regulada, porque las leyes fueron cortando más, esa autoridad capaz excedía, porque de por sí fue perdiendo importancia. las Fuerzas Armadas, lo que hizo fue ayornarse la situación que se comenzó a vivir a partir del año 93, perdón, del año 89. Ahí hubo dos bandos, ¿verdad? En un bando más pequeño que le seguía a Oviedo, al final Oviedo, y otro que era más institucionalista, Canazawa y compañía. Bueno, y logró ganar preponderancia el bando del institucional, y ellos se encuadraron
técnicamente ante la autoridad constitucional y construyeron para que haya una democracia un poco más estable, digamos, ¿verdad? Ya no intervienen en los vaivenes políticos que antes sí intervenían. ¿Doctor? Sí, perdón, doctor. También hasta el 89 había la policía era de la capital nomás. Exactamente. Y después de eso, creo que en el 92 fue, doctor, Hasta el se 92 modificó. existió la Sí. terrible policía de la capital, Sí. que te venía a buscar la noche para Así hacer mismo. averiguaciones, ¿verdad? Y no te traía más. Y, bueno, Pero era de todo el país. Ah, La denominación era policía de la capital, pero realmente era una policía de todo el país. ya, porque había pueblos donde solamente había destacamento militar, en el interior estoy hablando, y ellos eran la policía, los militares eran la policía directamente. Sí, posiblemente no abarcaba como hoy, Claro, no todo, pero esa denominación justamente por eso, porque la policía era de todo el estado, ya, por eso se cambió de policía de la capital a Policía Nacional, Policía Nacional. correcto. Bueno, seguimos, ¿no? sí, siguiente, doctor. Luego tenemos nuestro país, el Estado paraguayo, renuncia a la guerra, pero sustenta el principio de la legítima defensa. ¿Qué significa esto? Paraguay renuncia a la guerra de agresión. Si hay alguna diferencia, algún problema, Paraguay va a acudir a lo que se llama al arbitraje, a la Corte de Arbitraje de La Haya, porque Paraguay firmó ese tratado. Pero si a nosotros nos invaden o nos atacan, sí podemos utilizar ese principio. Facultad. ¿Sí? O sea, la guerra de agresión ya renunciamos y hacemos la excepción en caso de defensa. ¿Sí? Caso de como ocurrió con el inicio de la guerra del Chaco, los bolivianos entraron, construyeron fortines, entonces ahí Paraguay, las Fuerzas Armadas tomaron intervención. Pero normalmente, por principio general, Paraguay renuncia a la guerra de agresión y se sustenta en la legítima defensa. Solamente va a activar en caso de que nos invadan o violen el suelo, el espacio aéreo o las aguas territoriales. Quiero hacer una pregunta. La parte del Poder Ejecutivo estaba incluida para este examen, ¿verdad? Sí, doctor. Poder Ejecutivo. Sí, doctor. Bueno, ¿qué se vincula entre las facultades del presidente de la República? ¿Qué es lo que está vinculado con esta primera parte del artículo 144? La República de Paraguay renuncia a la guerra, pero en particular la vinculación es con la parte que dice, pero sustenta el principio de la legítima defensa. ¿Qué atribución del presidente de la República está vinculada con esta parte de este artículo? Comandante en jefe de la Fuerza Armada. El presidente puede solicitar al Congreso la autorización para poder defenderse. Para la guerra. ¿Cómo se llama lo que se tiene que declarar? Estado de excepción. Guerra. Allá. ¿Vos? ¿Cómo el presidente tiene que pedir autorización al Congreso para hacer efectiva esta parte, para que se ejerza la legítima defensa? Pero hay una denominación. No, no es el estado de excepción. No. Bueno, el estado de defensa nacional